Buenos días, hermanos. En nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile, le damos la bienvenida y es un honor, es un privilegio estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Hoy día vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles. Vamos en el capítulo 2. Vamos a meditar en el versículo 42 y aprovecho para darles un saludo a todos los que nos siguen por las redes sociales y mandamos saludos también a nuestros pastores en todas las iglesias Berea en el mundo. Y hoy día continuamos con Hechos de los Apóstoles y los invito a que nos pongamos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos gracias por que dejaste estas escrituras que nos sirven como guías para aprender tus mandamientos, para poderlos aplicar en nuestras vidas. Te pido que me ayudes el día de hoy para poder dar este mensaje de una manera práctica, breve y sencilla, y que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder dar este mensaje. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Seguimos viendo el discurso de Pedro, ya cerrando el capítulo número 2. Ya casi finalizando. Vimos en el sermón pasado que Pedro testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de una generación mala y perversa. Pedro anima y exhorta y llama a arrepentirse, a considerar a Cristo para ser salvos de ese juicio que se venía, ese castigo que venía producto de que mataron al Hijo de Dios, lo crucificaron y le dieron una muerte terrible. Vimos que esta palabra se cumple en el año 70 después de Cristo, con la invasión romana, la cual sitió y destruyó Jerusalén, y se cumplió la profecía de Cristo. Pero aquellos que estaban reunidos en Pentecostés, ellos creyeron en el Hijo de Dios y fueron bautizados y comprendieron el mensaje de Pedro y huyeron antes de que las legiones romanas sitiaran Jerusalén, y huyeron, y así se libraron de una muerte tremenda. Siguiendo con este discurso, Pedro vemos que dirige unas palabras hermosas inspirado por el Espíritu Santo, que nos presenta una bella estampa de cuáles son los fundamentos de la fe cristiana. Describe estos 4 pilares fundamentales de la iglesia primitiva que nosotros debemos tomar en cuenta y cultivar en la iglesia y en nuestras vidas personales, y que deberían ser incluso más importantes que el viento, que el estruendo, o que las lenguas o el don de lenguas, que ya en este tiempo ya no se necesitan y cesaron. Esto lo vimos en Hechos 2, del versículo 1 al 3. Más importante que estas manifestaciones externas, Pedro nos dice que son estos pilares. Eran pilares que debían estar bien fundamentados. ¿Y cuáles son estos pilares? Estos pilares son la perseverancia en la doctrina de los apóstoles, la comunión entre los creyentes, el partimiento del pan y las oraciones. De hecho, el apóstol Pablo lo escribió en la congregación de Corintios, que está en 1 de Corintios 13, del 1 al 3. Y dice:
Si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí en Chile a esto llamamos un tarro con piedras. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso, más importante que el viento recio que soplaba, ese estruendo, las lenguas o idiomas como de fuego, para Pablo lo más importante era el amor, la comunión entre los creyentes. Era más importante que todas estas manifestaciones externas que pasaron allí y que fueron evidencia de la presencia del Espíritu Santo. El primer pilar dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué importante es la perseverancia en la vida de todo creyente, y la perseverancia fue una virtud que caracterizó a la iglesia del primer siglo, de los primeros cristianos en Jerusalén. ¿Qué es la perseverancia? Es la capacidad firme y constante de continuar trabajando hacia una meta, pese a la adversidad, pese a los problemas, a las aflicciones o a los obstáculos que presentes en tu vida. La perseverancia va asociada a la tenacidad, va asociada a la paciencia y asociada a una motivación continua, sostenida. La perseverancia es esencial para superar todo tipo de adversidades o retos que podamos presentar en nuestra vida. Por eso el esfuerzo sostenido en el tiempo es importante para mantener la perseverancia. La perseverancia en el significado bíblico viene del griego upomeinas y quiere decir en el original mantenerse firme, resistir y ser constantes en la fe, ser constantes en la obediencia y en el compromiso con Dios y su palabra. A pesar, como les decía, de las pruebas, de los obstáculos, de las aflicciones y de las tentaciones, implica un esfuerzo continuo por permanecer en Cristo. ¿Para qué? Para obtener la promesa de la salvación, para quien persevera hasta el fin, que dice la palabra, ese será salvo. Mateo 24:13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Qué importante es la perseverancia para la salvación de nuestras almas. La perseverancia bíblica está orientado al final de la meta, que es la vida eterna, y parecernos más al Hijo de Dios, parecernos más a Jesucristo. La perseverancia que nos dará como premio la corona de vida. En este caso, la perseverancia está ligada a la doctrina de los apóstoles, que tenían las enseñanzas de Jesucristo, los fundamentos de nuestro Señor y sus mandamientos. Sin perseverancia no llegaremos a ningún lado en las cosas de Dios. ¿Cuántos hermanos que tenían dones, que tenían talentos, que tenían elocuencia, esa capacidad para poder dirigirse al público, empezaron muy bien y después ¿qué pasó?
se fueron. Estaban emocionados en un principio, pero después se terminó todo porque no fueron perseverantes. Se cansaron, vinieron las pruebas y llegaron hasta ahí. No siguieron, y qué triste que perdieron la salvación. Perdieron su salvación, y lo más hermoso que se perdió fue lo que Dios había hecho en sus vidas. ¿Por qué pasa esto, hermanos? ¿Por qué no continúan en su llamado? Por la falta de perseverancia en Dios. Dejaron de persistir en las cosas de Dios. Dejaron de tener continuidad en las cosas de Dios y en su llamado. Yo les pregunto, ¿cuál es el mayor ejemplo de perseverancia en la Biblia, en la Escritura? El mejor ejemplo de perseverancia es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Hermanos, yo les animo a que sigan adelante, perseverando en las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, a perseverar en su palabra. Perseverar en su palabra te ayuda a no desanimarte. Todo lo contrario, estar en la palabra te anima, te mantiene alegre, te mantiene expectante. ¿Para qué? Porque la venida del Señor está cerca. Estamos viendo señales de cómo la palabra se está cumpliendo, cómo esta generación cada día se pone más mala y perversa, y debemos estar expectantes con la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Segunda de Corintios 4, 16, 18 nos dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las cosas, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este texto de Pablo es para que te animes a perseverar en los caminos de Dios y en su palabra. Seamos como nuestros hermanos de Pentecostés, que tuvieron una virtud que los destacó. Pusieron su mirada y perseverancia en lo eterno y no en las cosas temporales. Segundo pilar, dice, en la comunión unos con otros. Esto habla de estar juntos en koinonía. Koinonía es una palabra griega que viene del griego kolblobia, que significa comunión, compañerismo, participación continua en común. Esto habla de creyentes o hermanos en la fe que compartían sus vidas, no solo en el templo en aquella época, sino que describe una relación profunda, espiritual, entre creyentes y Dios. Tenían, dice, una comunión profunda y fraterna que resultaba en un apoyo mutuo en Cristo Jesús. El Espíritu Santo los unió en una hermosa fraternidad y compañerismo que tanta falta hace hoy en día. Las primeras actividades a las que se dedicaron estos hermanos fue al estudio de la palabra, y el estudio de la palabra mejoró en ellos la comunión, la convivencia entre ellos.
Hoy en día hay muchas congregaciones, iglesias que han descuidado esta importantísima actividad y el pueblo de Dios, su iglesia o muchas iglesias padecen de ignorancia como nunca antes. Hoy hay un tremendo paganismo, oscurantismo en las iglesias por no tener una sana doctrina, lo cual ha llevado a apartarse del verdadero evangelio de Cristo y de la verdadera comunión entre los creyentes y hacer una correcta adoración. También se ha perdido esa comunión de compañerismo que va mucho más allá de simplemente estar juntos. Comunidades, iglesias y congregaciones han olvidado este principio unos con otros, ya no se visitan, ya no comparten. Hoy se ven congregaciones elitistas, impersonales, no les importa cultivar una vida de comunión con los hermanos. Cada uno anda comiendo por su lado, no se visitan. Hay una frialdad en la comunión entre los hermanos y se han olvidado del principio de la mutua edificación. La iglesia de Pentecostés en Jerusalén, desde el día en que vino el Espíritu Santo, habían creído en Cristo y se unieron en una sola meta, en una sola edificación. Y cuando los cristianos hacemos y formamos parte de una sana doctrina, nuestra comunión es estable y produce una congregación fecunda, una congregación que da fruto. Y la comunión así es lo que evidencia a la verdadera iglesia. No hay en todo el Nuevo Testamento un concepto más vital que el de la unidad de aquellos que realmente están en Cristo. Y quizás la descripción más perfecta es la que hace Pablo comparando a la iglesia con un cuerpo de Cristo, en donde cada miembro tiene su función. El Nuevo Testamento nunca te presenta la opción de que tú puedes tener comunión con Dios si no tienes comunión con tus hermanos de la fe y su iglesia. Por esto no existe cristianos aislados o cristianos llaneros solitarios. No hay cristianos aislados del cuerpo de Cristo, como muchos quieren vivir, que no se congregan, son cristianos a su manera. La comunión es un don de Dios y estamos llamados a compartir, como dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Estamos llamados a compartir la comunión con Cristo, porque la iglesia no es, hermanos, un club social donde cada uno hace lo que quiere. Cuando quieren, vienen a la iglesia. Cuando no quieren y no tienen ganas, no vienen. No es así la iglesia. Nosotros tenemos, la iglesia está sobre todos los objetivos terrenales que tiene cualquier grupo social o cualquier grupo político, porque la iglesia tiene el Espíritu Santo que nos ayuda. Tenemos un mismo Padre Celestial, tenemos un mismo sentir en Cristo, sin egoísmos, sin arrogancia, sin soberbia. No estamos llamados a estar desunidos. Estamos para vivir una comunión los unos con los otros, con la presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Estamos llamados a no ser desunidos,
a no ser arrogantes y soberbios y a no creernos más que el hermano. En Primera de Pedro 3, del 8 al 9 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, dice, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Bendita es la palabra. Somos llamados para recibir, ¿qué? Bendición. En Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir? El amor al prójimo, la unidad a estar juntos en las enseñanzas de Cristo. Esto es fundamental, hermanos, para el crecimiento tanto personal como de la iglesia en conjunto. Como el tercer pilar tenemos en el partimiento del pan. Esto se asocia a la celebración de la Cena del Señor, a partir el pan, y también posiblemente a comidas compartidas, juntándose para recordar el sacrificio de Cristo por ellos. Esto habla de confraternizar. Tenían una vida de familia. La iglesia primitiva compartía con regularidad la mesa del Señor. Ellos compartían también por sus casas. Cada una de estas conductas debe seguir formando parte de la vida de la familia de la iglesia. No necesitamos, hermanos, un servicio religioso para juntarnos y compartir un almuerzo, una cena y comer juntos. No necesitamos un servicio. Podemos reunirnos como lo hacemos nosotros cuando vienen los hermanos de Argentina, o cuando vienen los hermanos de Concepción, o cuando compartimos después del culto, estamos juntos en comunión. Y como cuarto pilar dice, y en las oraciones. Aquí vemos que la iglesia primitiva tenía un compromiso de reunirse regularmente para compartir y cultivar una vida de oración en familia. Se juntaban para estudiar las Escrituras, pero también se juntaban para orar. Es muy importante la oración y es nosotros también como iglesia lo hacemos todos los días martes, nos reunimos para orar, para fortalecernos, para orar por las necesidades y todo lo que pasan nuestros demás hermanos y nos piden, oren. Y es tan importante la oración porque nos trae consuelo a nuestras almas. ¿Qué enseñanza podemos sacar de este pasaje? Debemos aprender de la iglesia primitiva que se caracterizaba por principios y valores que debemos cultivar en nuestra vida. ¿Y cuáles fueron esos principios? La perseverancia. Ellos eran perseverantes en la doctrina de Jesucristo. Mantuvieron una comunión firme con Cristo. Celebraron la cena del Señor. Vivían en comunión los unos a los otros. Era una iglesia de oración. En este resumen histórico de la iglesia en Pentecostés nos muestra una iglesia guiada por el Espíritu Santo, que se mantenía unida, y eso es lo que debemos aprender del discurso de Pedro. Fueron hermanos que se dedicaron a la enseñanza, al estudio de la palabra. Fueron hermanos que reconocieron en todo momento a los apóstoles como una autoridad impuesta por Cristo. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo está la perseverancia con Cristo?
¿Perseveras en las cosas de Dios? ¿Estamos dedicados al estudio de la palabra? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Somos cristianos que tomamos las cosas a medias? Porque en todo el tiempo que hemos estado enseñando, hemos aprendido que al Señor no le gustan las cosas a medias. No le gusta un cristianismo a medias. ¿Qué cristianismo tenemos? ¿Eres de aquellos cristianos que están unidos a la vid, a su iglesia? ¿O eres esos cristianos inconstantes que se aíslan? Esos cristianos que no tienen compromiso, que empiezan muy bien y después se van. ¿Qué cristiano eres? ¿Eres responsable con tu llamado o eres irresponsable en las cosas de Dios? Que este sermón nos ayude a perseverar, a amar la palabra de Dios, a amar las cosas de Dios, a amar la comunión con la familia de la fe. Que estos 4 pilares sean un fundamento sólido en tu vida para llegar a la meta, a la vida eterna. Que Dios nos ayude a estar siempre guiados por el Espíritu Santo para que a través de estos principios podamos ser un buen testimonio para otros. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te damos gracias por esta enseñanza, por esta exhortación que dio Pedro en Pentecostés, que ahora lo podemos aplicar. Yo te pido que nos ayudes para poderlo aplicar en nuestra iglesia y en toda la iglesia, Señor. Te pido que nos ayudes a ser perseverantes en la doctrina, a siempre estudiar, estar hambrientos de la palabra, el poder cultivar esa virtud, también a tener comunión los unos con los otros, y esa comunión mejora cuando hay estudios de tus enseñanzas, cuando leemos tus guías, Señor. Te pido que nos ayudes también a ser perseverantes en la comunión, en la oración, en recordar tu sacrificio a través del partimiento del pan, Señor, a ser fieles, a no cansarnos, a no dejar, Señor, todo tirado y no continuar con nuestra meta hasta el final, pese a los problemas y a los obstáculos, que lleguemos al final, porque lo que deseamos, Señor, el deseo de nuestro corazón es estar contigo compartiendo la vida eterna. Te damos gracias esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.